El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:17 en A Primera Hora, como le va con tertulia. Para que vea con tertulia que los gobernantes también hablan como uno. ¿Sí o no, DJ? Según el chat. Parecía chat de los contertulios, nomás el chat de Mera con Correa. Oiga, déjeme ratificar, más adelante estaremos estableciendo un contacto vía Skype con el expresidente Rafael Correa para hablar sobre algunos temas asociados al caso Sobornos 2012-2016 y, por cierto, abordar la coyuntura política. Saludos cordiales, de modo particular, tenemos ya mucha gente que se está enlazando, pero de modo particular a mi tierra, a la ciudad de Ambato. Tengo algunos reportes desde Ambato, nos están siguiendo a través del Facebook Live, no tenemos señal abierta en la capital de la provincia de Tungurahua, en el centro del país, pero la magia de los medios digitales alternativos nos permite llegar hasta el centro del país, así que a mi querida ciudad, a mi querida provincia, porque también tengo reportes desde Baños de Agua Santa, que es un rincón que se convierte en una puerta de ingreso a la Amazonía ecuatoriana, que le gusta mucho al contertulio. También tengo reportes desde Baños, así que un abrazo a Baños de Agua Santa. Uno de los lugares más paradisíacos y más apropiados para ir de vacaciones o para pasar el fin de semana a Baños. Qué lindo es, ¿no? Muy bien, sí. Precioso, Baños. Bueno. Privilegiada es la provincia de Tungurahua. Tiene unos rincones muy, muy bonitos. Hermoso. A ver, con tertulia. Una de hombres valientes, y mujeres hermosas. Habló el que le tiene miedo a las arañas. A ver, hombre valiente, ¿de qué quieres hablar? ¿De lo que es y no es noticia quieres hablar? Hablemos de lo que es y lo que es noticia. ¿Quieres ir por ahí o quieres...? Dele. Empiece usted. ¿O quieres hablar de otra cosa? Lo que tú digas. Hoy estoy para complacerte. Yo te planteo hablar del doble rasero y del doble discurso y la doble moral en la que se ha convertido esa supuesta defensa de la libertad de expresión en este país. Ayer, en el chat del Ministerio del Interior, un joven periodista que tengo entendido es coordinador del área de noticias del canal UDLA Channel, que además me parece un esfuerzo fantástico de la Universidad de las Américas, tener una plataforma de medios propia para que los estudiantes se vayan involucrando en las actividades periodísticas y en la profesión de la comunicación. Me parece que es fantástico. Y en estos días, los chicos de UDLA Channel, los estudiantes de comunicación de la UDLA, se han mandado dos verdaderos golazos. Uno con las versiones de los familiares de la pequeña que estuvo desaparecida, que fue secuestrada durante unos días y que finalmente logró ser rescatada y puesta a buen recaudo y entregada a brazos de su madre. Y ahora, el día de ayer, que encontraron durante la transmisión de un partido de fútbol que se desarrolló el pasado domingo en la Liga Española, en Madrid concretamente, una imagen de dos altos funcionarios de este gobierno en uno de los palcos principales del equipo Wanda Metropolitana del Atlético de Madrid. Nelson, se me escapa el apellido, Nelson Dávalos, planteó una pregunta en el chat del Ministerio del Interior de si era confirmado que la imagen era real. Él envió una captura de una fotografía en donde aparecían precisamente Iván Grande y María Paula Romo en el partido de fútbol como espectadores. Y lo que hay algunas cosas que me sorprendieron, bueno, no me sorprendieron, pero sí por lo menos me llamaron la atención. La una, que sean los propios periodistas los que empiecen a adoptar de alguna forma posturas de complicidad, diciendo de inmediato que se trataba de un montaje, para empezar. Y después la negativa de los funcionarios del ministerio y la gente de comunicación de confirmar, sí, la ministra está de vacaciones, tiene licencia, de igual forma el que a fines prácticos de su marido también está con licencia de vacaciones y se fueron de viaje. Creo que ahí se acababa el problema. Sí, de acuerdo. El tema es que nadie respondió, empezaron a especular, lo tomaron como a cháchara, como a broma el tema, y después el muchacho se dio la molestia de revisar la transmisión de DirecTV del partido de fútbol del día domingo, y encontró precisamente en el minuto 26:40, después de la repetición del gol del Atlético de Madrid, creo que fue de Morata el gol, ¿no? Sí, de Morata.
La imagen en donde del Real Madrid, la imagen en donde aparecen estos dos funcionarios. Además que las orejas del señor Granda son inconfundibles, entonces no había dónde perderse. Se trataba de los dos. Nuevamente, la persona encargada del chat del Ministerio del Interior le dijo, ahí sí, que los dos, o que la funcionaria estaba con licencia, con vacaciones, etcétera. Previamente Nelson había hecho una llamada, se había comunicado con ella y habían tenido una conversación en privado, según me lo supo explicar la doctora Rebeca Villota en una llamada que me hizo minutos después. Pero lo que más me sorprendió es que después de esa pregunta y después de haber enviado las capturas pidiendo una aclaración y una verificación de la información en ese chat del Ministerio del Interior, hayan decidido eliminar a Nelson del chat. No le respondieron su inquietud, no confirmaron ni tampoco desestimaron la información, simplemente decidieron eliminarlo a Nelson del chat. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Y dónde queda el respeto precisamente a esas libertades y a ese derecho fundamental que en otro momento y en otras instancias todo el mundo saltaba a defender? Después me sorprendió el silencio de los colegas y 2 horas después yo hice o planteé una inquietud, o sea, ¿por qué no se le respondió en el momento adecuado y por qué se le elimina a Nelson del chat? Y decidí salirme de ese chat al que espero no volver nunca más. Al menos hasta que cambien de funcionarios. Entonces, yo vuelvo a plantearte la inquietud. ¿Dónde queda el respeto a las libertades? ¿Por qué no cumplieron su función? Que es la de verificar, la de desmentir o la de confirmar la noticia sobre la fotografía que estaba enviando Nelson, que no era ni montaje, ni era una foto trucada, y tampoco había lugar a especular, ¿no? Porque tampoco vamos a venir a acusar de que DirecTV es correísta. Oye, hasta capaces de eso son algunos. Pero a mí sí me sigue sorprendiendo, el doble rasero y la doble moral y el doble discurso de algunos, y otra vez, la selectividad en la solidaridad. Acá se trataba de un joven que está empezando a hacer comunicación y periodismo. No se trataba de una de las vacas sagradas del periodismo, ni de estos influencers super, mega, hiper conocidos, ¿no? Que tienen ahora 200,000 seguidores en redes y que se creen intocables y que pueden entrar a cualquier institución sin presentar un documento o una credencial. Pero como no se trataba de un periodista connotado, conocido, sino de un estudiante de comunicación, nadie dijo media palabra. Qué decepción que siento, de verdad te digo. Siento una decepción enorme, o sea, porque además parece que uno está remando solo, que uno está remando contracorriente y que uno parece loco, o sea, me da la impresión de que ya el estúpido es uno, ¿no? Y de que lo que están haciendo el resto está perfecto. Eso por un lado. Por otro, empezaron a cuestionar de si era o no era noticia el tema de que los 2 ministros aparecen en un palco de los principales del estadio, que no estaban en una popular ni en una general, estaban en un palco. De si eso no es noticia. Claro que es noticia. ¿Sabes por qué es noticia? Porque días atrás se generó una especulación sobre la cual se abrió una investigación en fiscalía de la mala utilización de bienes públicos. Entonces, claro que es noticia. Están en vacaciones. En sus vacaciones, ahí sí difiero de alguna gente, que porque son funcionarios públicos tenemos que saber todo lo que hacen. No. Ahí me van a perdonar. Eso es cuestión de cada uno. Granda y Romo en sus vacaciones, en su tiempo libre, pueden hacer lo que les dé la gana, irse a donde quieran. Irse a donde quieran. Ese es el problema de ellos. El problema es en el contexto en el que ocurre este tema. Y que tampoco es que se había hecho público de que ellos estaban de vacaciones. Y creo que también tiene que ver con el hecho de que ellos mismos son parte hoy de una generación de funcionarios públicos que han cuestionado todo lo que hizo la gente del régimen anterior. Entonces, en el régimen anterior, cuando una ex asambleísta, un ex ministro, un ex diputado, etcétera, se iban a Miami de compras, sí, claro, tomaban fotos y replicaban eso y era noticia. Ahí sí era noticia. Ahora discutamos si esto o lo que ocurrió ayer, eso no es noticia. Bueno, para mí sí es noticia, porque ya estamos convirtiendo todo en escándalo. Entonces, si vamos a ir por esa vía, perfecto, vamos todos por la vía del escándalo. ¿Quieren escarnio así como lo han hecho ellos con mucha gente? Dale, vamos. Entonces, pero hay que cuidarse un poquito. Hay que cuidarse un poquito, y yo insisto, o sea, el tema de las formas. ¿Tú quieres señalar con el dedo a todo el mundo? Empieza por ti.
Empieza por ti, por no dar papaya, por comportarte mejor, por no andar señalando a todo el mundo, porque si no algún momento te va a pasar que te vas a tropezar. Y ahí todo el mundo va a regresar a verte. Yo ratifico lo del doble rasero que tú señalas. Ahí creo que vamos a tener aquí en este tema algunas cosas en las que coincidiremos, otras en las que discreparemos. Por ejemplo, sí, y ayer esto generó un debate. Yo quiero ratificar y tal vez ampliar algo que señalé ayer en redes. Para mí no es noticia, para mí, y es una visión personal. Para mí no es noticia lo que haga un funcionario público en sus vacaciones. Para mí no es noticia. Obviamente esto genera un debate porque hay gente que dice, aunque sea su vida privada, el funcionario público o el funcionario, porque el funcionario es parte del sector público, la autoridad, el dignatario, ¿ya? Aunque sea su vida privada, siendo dignatario, siendo funcionario, siendo autoridad, está obligada a rendir cuentas al país. Pues bien, en este caso, si dos ministros de Estado están disfrutando de vacaciones, con su dinero, con sus recursos, y si dentro de esa utilización pueden justificar el origen de esos recursos, que son recursos lícitos, son recursos privados, recursos que les corresponden a ellos y a su actividad, es otra cosa. O sea, yo sí separo totalmente ese tipo de cosas. Pero ¿te acuerdas tú la declaración que dio Granda en el programa con Carlos Vera? Exacto, y eso iba. No pudieron costear un pasaje de avión a Esmeraldas. A eso iba. Pero se van a Europa y el tipo dijo, no tenemos plata. La declaración de Granda fue totalmente Correa. desatinada, la declaración de Granda fue una declaración absurda, la declaración de Granda fue una declaración, yo lo dije ayer, oye, una declaración desatinada, absurda, ridícula, que no tenía razón de ser, porque claro, un ministro de Estado, una autoridad, y esto hemos hablado en varias ocasiones, un gobernante tiene que guardar las formas. Tiene que medir sus palabras, tiene que analizar lo que dice. Secretario Anticorrupción, en la entrevista que dio en un programa de televisión con Carlos Vera, se excedió e hizo una declaración totalmente absurda, que no correspondía, porque él tenía la obligación de rendirle cuentas al país. Allí sí, por ejemplo, sobre ese caso en particular. Sobre esto yo hace algunas semanas, en una entrevista en un espacio que manteníamos y en el cual era regularmente invitado en ecuadorinmediato.com, yo había señalado que, a ver, no desviemos las cosas, porque sobre el caso de la supuesta utilización de bienes públicos para beneficio privado, en el cual están siendo ahora mismo investigados por la Fiscalía, tanto la ministra del Gobierno cuanto el secretario de Anticorrupción de la Presidencia de la República, hay un segmento de la opinión pública que ha pretendido circunscribirlo exclusivamente al tema de seguridad. Yo sobre esto tengo una claridad absoluta en el sentido de que, señores, un ministro de Estado, dependiendo del riesgo, requiere seguridad. La ministra de Gobierno, por su propia naturaleza, requiere seguridad. Sí, todo el tiempo requiere seguridad, por supuesto, pero no desviemos el debate. El debate en este caso es si se utilizó una aeronave del Estado para una movilización de carácter privado. Ese es el debate de fondo y sobre eso, insisto, hay un segmento de la opinión pública que ha pretendido desviar la atención. Fruto de esa declaración, que además... esto es materia de una indagación que ha sido abierta por la Fiscalía General del Estado, es que se produce esta polémica porque de ese desatino del secretario Granda se deriva en que resulta que ambos funcionarios fueron captados en el palco de un estadio de Madrid en un partido de la Liga Española de Fútbol. Yo insisto, si están de vacaciones, expliquen que están de vacaciones. Y yo digo, una autoridad tiene el derecho de irse de vacaciones, tiene el derecho de pedir licencia, pero explíquenlo. Pero mira, transparenten las cosas. Lo que resulta más fácil para el funcionario es coger y eliminar al periodista que pregunta del chat. Eso fue un exceso, totalmente excesivo, totalmente excesivo. O sea, no ameritaba. Un día también a Enrique Alcibar le hicieron lo mismo, en un chat en el mismo chat del Ministerio del Interior, no de la actual administración, sino de una administración anterior. Y es verdad lo que tú dices. Tú generaste este reclamo y luego abandonaste ese chat y mucho después empezó pues una corriente de reclamos por parte de algunos colegas. No, pero te voy a contar la anécdota. Yo ayer tomé una siesta en la tarde y me desperté mal genio. Entonces me desperté mal genio porque vi el chat y habían pasado 2 horas 2 horas en que nadie se manifestó. No fueron 2 horas. Pero si hubiera sido un influencer de esos, insisto, que pretenden entrar a cualquier institución sin credencial, hubieran saltado todos los gremios, ¿no?, a respaldar y a defender y ¿qué pasa? Pero como era Nelson Dava, los de la UDLA, que no es ninguna vaca sagrada del periodismo, nadie dijo nada. Entonces, claro, ahí me manifesté y después decidí salirme y insisto, no pienso volver, me da igual.
Pero esa doble moral también y esa selectividad a la hora de solidarizarse, Sí, de a mí me acuerdo. sigue cayendo mal. Y hay un doble rasero Me sigue adicional. cayendo mal. Hay un doble rasero adicional. Tú citas ese doble rasero y es verdad. Esa solidaridad selectiva del gremio periodístico, sí, es cierto eso. Es cierto eso. De eso hemos hablado un montón de veces. Ya, hemos hablado un montón de veces. Pero hay un doble rasero adicional. Y yo hice esta comparación que a alguna gente le pareció simplista. Una gente se burló de mi ecuanimidad, pero perdónenme. Cuando en algún momento a Carlos Marx Carrasco, a Rolando Panchana, a María Alejandra Vicuña, a Marcela Guiñaga, por mencionar algunos nombres, Al mismo Correa que Ya. tomaron una foto en un aeropuerto. les captaron en centros comerciales de Estados Unidos, de Miami y de Nueva York. A Rafael Correa le captaron paseando en un mall en donde además se tomó fotografías con un grupo de ecuatorianos que estaban allí, migrantes ecuatorianos, en un mall, creo que era de Bélgica, cuando todavía era presidente de la República, y esto generó un meme por parte de una cuenta parodia que después tuvo una confrontación abierta con el gobierno de Correa, porque además creo yo que es un exceso del entonces presidente, creo yo que confrontó con esa cuenta parodia y elevó el perfil de esa cuenta parodia. Ya, pero mi punto es, ni antes ni ahora, o antes y también ahora. O sea, si mañana pasado una autoridad, un ministro de Estado, un presidente de la República, un vicepresidente, un legislador, va y se va de compras a un centro comercial en el exterior, es problema de él si la plata es lícita, si son recursos lícitos, porque tiene pleno derecho. Oye, te voy a citar El algo. tema es, contra el tema es el doble rasero, porque aquellos que cuestionaban a Marx Carrasco, a Marcela Guiñaga, a María Alejandra Vicuña, a Rafael Correa, etcétera, que cuestionaban antes, hoy en cambio dicen, no, pero si es la actividad privada y las vacaciones. A O sea, ver, miramos las cosas no te con el vayas mismo tan rasero. lejos. No te vayas tan lejos. Ya, hoy estamos discutiendo de si que aparezcan dos ministros de Estado que hace tiempo decían que no tenían plata y que no son Correa en un palco principal de una liga de las principales de Europa viendo el fútbol. Discutimos si eso es noticia. Bueno, ¿sabes qué sí fue noticia también esta semana o la anterior fue? Que dos ciudadanos que estaban paseándose por una plaza de Bruselas en Bélgica se hicieron una selfie y en el fondo, entre la cara de un ciudadano y de la otra, estaba Rafael Correa. Y eso sí fue motivo de noticia. Por supuesto. Entonces, ahí hubo, perdóname, perdóname, Claro. ahí hubo un Claro. portal web Claro. que hizo incluso un profundo análisis y estudio Así morfológico de de la pose en la que estaba Correa, de lo compungido, de lo serio, de lo fruncido, de lo fastidiado, de lo perseguido que se sentía, de lo solo que se sentía Correa. Eso sí era noticia. No me vengan con tonterías, por De acuerdo. favor, vamos. De acuerdo. O sea, una cosa sí, y para esa misma gente, la foto de estos dos turistas que fueron, me imagino que fueron con la intención de sacarse la foto con Correa. Entonces, sale de fondo Correa, Correa sale fruncido, pero si Correa siempre andaba mal genio, ¿qué le sorprende? Entonces sale el tipo atrás de fondo y eso sí es noticia. Entonces hay que hacer un análisis extenso en los portales, ¿no? De que sale Correa ahí pensando. Pero esto no. Entonces acá mejor nos quedamos callados y nos hacemos los tontos. ¿No es cierto? Por eso resulta a eso me mejor. refiero, el doble rasero. El doble rasero. No medimos con la misma vara. La opinión pública, los medios, los periodistas, no medimos con la misma vara. Las cosas hay que medirlas con la misma vara. Y esto no se trata, como alguien me dijo, de falsa ecuanimidad. No es así. Porque a ratos cuando uno escribe un tuit, resulta que obviamente hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Y los que no están de acuerdo enseguida cuestionan. ¿Ya? Porque siempre le buscan alguna doble intención a lo que uno escribe. Yo al menos ni comento en la radio ni escribo en las redes para satisfacer a alguien en particular. No escribo en el Twitter para ganarme X cantidad de tweets o de likes. Escribo porque es lo que yo pienso y lo que forma parte de mis convicciones cuando opino. Cuando informo por un lado y cuando opino por otro. Esa es mi forma de ser y mi actitud desde 2010 que tengo mi cuenta Twitter. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar y mi forma de escribir en las redes, ni voy a cambiar mi forma de actuar en estos micrófonos. Es que es lo que corresponde, Ya. o sea, cuando eres No lo voy a coherente, cambiar. está bien. No lo voy a cambiar. Yo no lo voy a cambiar. Y yo sí, y perdón que hable en primera persona, no es inmodestia, yo sí defiendo la coherencia, y voy a hablar en plural, defendemos la coherencia de pensamiento y de convicciones con las cuales al menos nosotros dos actuamos tanto con nuestros oyentes
cuanto con autoridades, con invitados que vienen acá, independientemente de su orientación política o ideológica. En este espacio todos tienen la posibilidad de hablar y sobre ellos nosotros tenemos la posibilidad de preguntar y de cuestionar, siempre claro, con respeto. Y aquí no nos burlamos del invitado, no nos reímos del invitado, no maltratamos al invitado, no lo insultamos, porque hay otros que sí lo hacen, ¿no? Maltratan, se ríen, se burlan. Sí. Sea quien sea, y yo creo que para eso están estos espacios, para escuchar las distintas visiones y versiones de la situación, de la coyuntura nacional. O sea, de eso finalmente los que se nutren son ustedes y desde luego somos nosotros también que vamos al igual que ustedes sacando nuestras propias conclusiones de los acontecimientos. Aquí lo que siempre van a encontrar es precisamente eso, coherencia. Tratamos de mantener la misma línea. Ya van a ser 9 años del 30 de agosto. Estaremos 9 años en este espacio en donde donde hemos tratado de caracterizarnos precisamente por eso, por no salirnos de la misma línea, porque si no, estaríamos traicionando nuestros propios principios. Por supuesto. Y el momento, alguna vez comentábamos acá en una campaña electoral, me parece que fue la del 2014, el momento en que nosotros estemos pidiendo que voten por un candidato, que a los que pasan por la 6 de diciembre, que piten por un candidato, ese momento estaremos traicionando nuestros principios, o sea, y esos principios están perfectamente comprometidos con ustedes, y claro, con nosotros, desde luego, con nuestras familias, pero sobre todo con ustedes que son los que hacen este espacio día a día con Tertulio. Una cosa adicional para cerrar el comentario asociado a este tema que ayer generó una polémica, y es un mensaje muy respetuoso a los colegas que manejan la comunicación institucional, a los colegas que son parte o que se encargan justamente de los chats de las instituciones públicas. Traten de responder con mayor rapidez, traten de responder las inquietudes que generan los periodistas. Al final del día los periodistas generamos preguntas, generamos inquietudes, y creo que es legítimo que tengamos una respuesta por parte de quienes se encargan de la comunicación de una institución. El silencio no es bueno, el silencio fortalece el rumor. Hay, por ejemplo, algunas instituciones que tienen chats con periodistas en donde se hacen preguntas. No voy a citar las instituciones porque no cabe, pero son algunas. Yo estoy en algunos chats y resulta que son silencios prolongados, pero prolongados, en los cuales no hay respuestas. Se preguntan determinadas cuestiones que están allí, que son parte de, y resulta que no hay respuestas. Se demoran una eternidad para responder o luego resulta que se molestan, que se indignan cuando se les cuestiona. Hay que ser un poco más prolijos. Yo creo que ayer era una pregunta. No costaba nada explicar que la ministra del Interior, la ministra del Gobierno, ya no se llama Ministerio del Interior, la ministra del Gobierno está con licencia y está fuera del país. No costaba nada decir eso y se acababa la polémica. Creo que no había problema allí. Pero ayer se genera justamente aquello y esto ha generado un malestar, al menos yo suscribo tus palabras, en el sentido de estas actitudes que no caben, realmente no caben en el manejo de los chats institucionales. Así que mucho más rapidez, prolijidad, atiendan las inquietudes de los periodistas. Y Tino, porque eliminando a la gente de los chats no vas a ganar nada, te has ganado un problema. O sea, probablemente en otros espacios de esto ni se va a hablar, ni se va a comentar, ni nada, pero le generas un problema a una autoridad que ya estaba emproblemada. O sea, no sé si logran entender eso también los funcionarios. Por su mal rato, por una actitud absolutamente intolerante, porque al eliminar a un periodista del chat estás demostrando que eres intolerante. Es intolerancia. Le estás generando un problema a una autoridad que, insisto, ya estaba emproblemada por las polémicas que se habían suscitado semanas o días atrás con respecto de la mala utilización de bienes públicos, un avión y un helicóptero para transportarse ella y su familia. Entonces, creo que hay que ser más tinoso, creo que a ratos reaccionar para un ciudadano puede estar bien, pero para un funcionario público no. Para un funcionario público no. Hay que tomarse un vasito con agua, relajarse. Sí. Ponerle un poco de hielo al agua también para
Para bajar la calentura. Para bajar la calentura. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya, de este tema... Sano consejo. Sí. Manejarlo de mejor manera. O sea, cuando un periodista pregunta, no lo hace por fastidiar. Yo creo que cualquier pregunta, y eso, digamos, es una frase muy utilizada en el mundo del periodismo. No hay pregunta mala y respuesta mala. Y es absolutamente real. No hay preguntas de estúpido el que no pregunta. Así es. Ya. Y si hay respuestas estúpidas. Si claro, hay malas respuestas. Desde luego. Ya. Y de una pregunta mala, si la autoridad, si el funcionario es tinoso, de una pregunta mala puede sacar partido. Y puede responder. De una pregunta mala. Pero bueno. Digamos que es lo que hay. Y sobre el tema de los chats y la divulgación, ya le vamos a preguntar a Correa más adelante sobre la autenticidad de estas conversaciones y estos chats que se están publicando ahora mismo en los medios de comunicación. Una cosa que sí me sorprende con Tertulio es, relacionando un poco los casos, no tanto este de sobornos como el caso de Olavini, cómo es que el contenido de estos famosos chats llega primero a los medios de comunicación y no a los abogados de las partes. Lo mismo ocurre en el caso de Olavini. Ojalá en los próximos días podamos contar con la presencia del doctor Carlos Soria, que es abogado de el ciudadano sueco Olavini, quien durante estos días ha denunciado que antes que él fueron periodistas y medios digitales quienes conocieron sobre el expediente de una supuesta fotografía que habría sido sacada a su teléfono celular, en donde, según esos portales de internet, se confirmaría, supuestamente, que Vini habría hackeado en 2015, cuando gobernaba Correa todavía, las plataformas digitales de CNT. Entonces, ¿cómo es que los periodistas obtienen primero esa información que está en manos de la Fiscalía y que es parte de una investigación, antes que el abogado de Olavini? Ahora, acá yo te consulto, te pregunto, los chats en los que Correa habla de las intimidades de Alianza País, en donde dice que Barrera, Carvajal y tales y cuales le traicionaron y no sé qué. De hecho, lo que publicaron en ese chat lo dijo Correa en su última entrevista con Javier Lazo. Sí. En Colectivos, en YouTube, ahí pueden ver. Ahí Correa habla de Fander Falconi, de Verónica Espinosa, de Augusto Barrera, de Miguel Carvajal, con quienes dijo que nunca volvería a caminar. Y habla de otros, en cambio, que habiéndose alejado del proyecto político, sí pensaría o sí estaría dispuesto a conversar con ellos. Le vamos a preguntar más adelante. Entonces, esas cosas íntimas del manejo del movimiento, de las traiciones, de las discrepancias, de las avenencias, también son noticias. O sea, empezar a divulgar chats. O sea, en el contexto de... Para un segmento de, por supuesto que es noticia. Por supuesto que es noticia. Yo digo, creo que esos chats hay que filtrarlos, ¿no? Debería haber un manejo distinto, un análisis mucho más profundo de qué es lo que realmente puede generar noticia. Además, yo sí tengo una inquietud. La divulgación de esos chats está en el marco de la ley. O sea, también hay que preguntarse eso. Sé que para alguna gente, y dependiendo del cristal a través del cual miren las cosas, habrá gente que diga, no, es que hay que conocer la verdad y hay que divulgar. Y habrá otra gente que diga o que opine que la divulgación de esos chats es ilegal porque no tiene autorización por parte de quienes participaron en las supuestas conversaciones. Exactamente. Entonces, digamos que ahí está la discusión. Oye, y otra cosa, solo para aclarar a alguna gente que... Sí. Hay mucha gente que se está enganchando ahorita a la tertulia que, por lo visto, nunca antes nos había escuchado. Claro, obviamente el interés es por escuchar al expresidente. Estos nosotros consideramos que son cortinas de humo, ¿no? O sea, seguimos hablando del tema del uso del avión, del tema del escándalo por aquí, el escándalo por allá. Y sí, hay cosas de fondo sobre las cuales nosotros venimos conversando hace un montón. Sí las hay. Somos críticos no solo del gobierno, somos críticos de la Asamblea, somos críticos del Consejo de Participación, somos críticos del sistema judicial, somos críticos del sistema electoral que fue un fracaso en las últimas elecciones. Y como nos tienen hablando de escándalo tras escándalo, no hablamos del desempleo, no hablamos de
cómo cada vez hay más crisis económica, cómo cada vez a la gente le cuesta más parar la olla. De lo cual sí hemos hablado. De lo cual hemos hablado todos los días. ¿Saben por qué? Porque igual nos preocupa, porque estamos en época de vacaciones y ya tenemos que inscribir a los niños en el colegio, ya tenemos que comprar los útiles, eso significa gastos. Y esos gastos los están asumiendo la gente ahora mismo que ha sido despedida del sector público y del sector privado. ¿Por qué? Porque no se reactiva la economía. ¿Por qué? Porque además ahora el Ecuador es suscriptor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le ha llevado a la Argentina a una crisis parecida o similar a la que vivió hace años atrás. Y de esas cosas si hablamos, no se despiste de Gana. Si quiere nosotros aquí le recordamos todas las cosas que venimos hablando a diario. Hemos hablado de la reforma tributaria, hemos hablado de la reforma laboral, hemos hablado del desastre de las comisiones de derechos de los trabajadores y de gobiernos autónomos de la Asamblea. Más adelante estará Marcelo Espinel también conversando con nosotros sobre ese tema. En fin, digo sobre todo para quienes probablemente por primera vez nos escuchan, hay cosas que no podemos soslayar, que están allí en el debate, es parte de la coyuntura, no puedes dejar de comentarlas, pero sobre los temas de fondo también, recurrentemente lo abordamos acá, incluso en entrevistas con actores de diversa corriente de pensamiento político, ideológico, económico, que creo yo es lo legítimo y lo valioso. Rápidamente voy a la pausa, estamos transmitiendo a través de Majestad FM por nuestra señal abierta, 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas, estamos en www.radiomajestad.com, estamos también en vivo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora de Majestad FM y atentos, también estamos transmitiendo a través del Twitter Live, estamos en señal de video en Twitter en la cuenta @aprimeraHora_S.